Montserrat. Buenas tardes. Ya León se encargó hace un ratito de darle la bienvenida uno por uno. Vamos a darle entonces la bienvenida de manera formal a esta actividad del Departamento Nacional de Folclore, que es una dependencia del Viceministerio de Creatividad y Formación Artística. Qué bueno que estamos todos por aquí en esta conferencia que luce ser muy importante e interesante para todos, como ya había dicho. Conocimos al maestro Cristian hace unos años, algunos añitos, cuando él vino con el Ballet Folclórico de la Universidad del Atlántico de Barranquilla en el año 1991, a un festival que llamamos Danza UAS 91. Habíamos perdido el contacto por unos días y bueno, las redes sociales que permiten encontrar hasta las agujas y las hormigas, pues nos reencontramos hace un tiempito, estamos dando seguimiento a su trabajo y él al nuestro, y cuando yo vi que él tenía una tesis titulada Folclore Líquido, pues me resultó un poco, ¿cómo se dice eso? Me llamó mucho la atención, igual que a todos los que están aquí. Yo le había comentado al maestro que él tiene un público selecto en este día. O sea, si no están todos, están y estarán, porque falta mucha gente por entrar, pendientes a lo que él tiene que decirnos a todos nosotros. Entonces les cuento que Cristian Rafael Pacheco Arrieta es gestor cultural, investigador en danza, coordinador del programa de danza de la Escuela Distrital de Arte de Barranquilla, miembro del Consejo Nacional de Danza de Colombia, vicepresidente de Asuntos Culturales del... Dios mío, vicepresidente de Asuntos Culturales y de organizador de las organizaciones de festivales folclóricos y de artes y tradicionales. Cristian, amigo Cristian, como dice un locutor amigo, cámaras y micrófonos están a su disposición. Arranque. Ok, buenas tardes. Gracias, Kenia, por esa presentación tan elocuente y tan generosa. Realmente, pues, para mí es un motivo de orgullo estar aquí y no solamente estar aquí desde Barranquilla, sino poder estar por estos medios también nuevamente en República Dominicana, un país al cual llevo en el corazón y con el cual tuve muchísimas buenas experiencias. De ese encuentro de la UAS hace una cantidad de años, en el 91 precisamente, cuando nos conocimos y como hemos tenido una relación de amistad y de intercambio de saberes bien interesante. En el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre lo que yo he denominado el folclore líquido. El folclore líquido, vamos a tener 3 espacios dentro de esta conversación. La primera parte, que es toda la definición de la palabra como tal, que ya todos ustedes lo conocen, pero vamos a ver cómo y de qué manera esta palabra se ha venido teniendo algunas variables que nos permiten llegar a el término del folclore líquido, no desde la arbitrariedad, no desde el querer mío, sino cómo y de qué manera esta palabra o este término o este adjetivo ha venido circulando el término folclore. En segunda parte vamos a poner unos claros ejemplos de cómo y de qué manera ha habido este tipo de transformaciones, y vamos a terminar con unos interrogantes que serían como la sustentación básica de lo que estamos exponiendo. Bueno, para nadie es un secreto, y creo que todos lo conocemos, salvo algún público joven que vi por ahí, que la palabra folclore es una palabra que crea el señor William John Thoms en el año de 1846. Esa fecha es bien interesante porque sobre esa fecha vamos a hablar o la vamos a referenciar más adelante. Como quiera que esta fecha es menor a muchas acciones y circunstancias de las cuales nosotros fundamentamos en el folclore. Una definición, digamos que rápida del folclore, tal cual como lo asocia el señor Thoms, es: folclore es el saber de un pueblo. Pero cuando el señor Thoms crea este vocablo nuevo, un vocablo nuevo relativamente,
lo hace única y exclusivamente para resolver básicamente, digamos que un problema de adjetivos, para no estar hablando siempre de canciones tradicionales, acciones tradicionales, canciones de cuna antigua y todo lo demás. Él redefine todo esto como folclore. Folclore es saber de un pueblo, tradiciones. Hasta ahí todo iba bien. Entre otras cosas, cuando usted hace un análisis o cuando ustedes hagan un análisis sobre la palabra y cuánto demoró la palabra en acuñarse como palabra reconocida, no fue tan fácil. Muchos teóricos de la época sencillamente rechazaron el término porque consideraban que invisibilizaba las otras manifestaciones y que la palabra folclore terminaba siendo una palabra que reunía muchas cosas, pero que también dejaba por fuera otras. Muy a pesar de todo, la palabra se impone, se acuña en una revista que tenía que ver con el folclore y comienza a hacer carrera. Ahora bien, ¿quién era el señor Thomas? O sea, uno podría decir de que el señor Thomas era un gran folclorista, y no es así. Era una persona que tenía cierta afición por las lecturas antiguas. Era una persona que tenía realmente una interacción con la tradición, pero desde lo literario y desde el soporte literario. Lo que implica que el trabajo de campo, lo que hacen todos y cada uno de los que están aquí, los grandes maestros que ahorita estaban saludando, todo ese trabajo de campo que ustedes han hecho, todas esas investigaciones que ustedes han hecho, eran ajenas al señor William. No era su razón de ser. Él lo que hacía era escribir estas, casi que redactar y ser un transcriptor de todas estas experiencias. Eso da también la condición de que cuando se crea la palabra, se utiliza la palabra, se hace con una acción específica y una finalidad única. Ahora bien, ¿qué pasa con el tiempo? La palabra coge carrera y con el tiempo toca resignificar esta palabra. ¿Qué significa resignificar la palabra? Darle unos significados más amplios y que todo lo que en su momento se quiso decir, pero que dejaba muchas acciones por fuera, comenzaran a tener cabida dentro de esta definición. Es decir, comenzamos ya a ver en esa resignificación de la palabra que ya el folclore no solamente significaba el saber de un pueblo, sino que también era una acción viva del pueblo. Y nos devolvemos a las acciones del pueblo, esas acciones que son de una u otra manera identitarias de una identidad cultural, identitarias de una comunidad, identitarias de hacer de las cotidianidades de los pueblos. A esto se aboca la resignificación del folclore y este término de resignificación comienza a hacer carrera a comienzos del siglo XX, cuando comenzamos a ver cómo y de qué manera ya el folclore no se veía tal cual como se había hecho en primera instancia, sino que tenía que ver con esas otras manifestaciones propias, singulares y particularizantes de una comunidad. Por eso, en ese caso, la resignificación ya venía. Y la resignificación, se da en unas dinámicas naturales, es decir, no fue impuesta. Sencillamente, el uso de la palabra comenzó a tener una ampliación mayor. Con el tiempo, pasa el tiempo, llegan el curso de los años 70, 80, la década de los 70, 80 del siglo pasado, y comenzamos a que ya no solamente era la resignificación de del término folclore, sino también la resemantización. Tocaba hacer una nueva simbología de esa palabra asociada ya desde el imaginario colectivo, pero que respondiera también a unos elementos de sintaxis, a unos elementos semánticos de su interpretación y de lo que ella como tal significaba. Es así como entonces ya recambiamos y nos vamos a que el folclore amplía su significado y al momento de ampliar su significado para poder cobijar todas y cada una de las acciones internas o de los elementos internos de esta determinación de folclore, nos encontramos con que surgen unas categorías internas que nos van a dar una valoración mejor y más acertada del folclore.
Es en este momento cuando aparecen unas subcategorías como el folclore literario, el folclore musical, el folclore de la tradición oral, el folclore de los usos y costumbres. Todas estas categorías que integran la definición general del folclore comienzan a ayudar a la resemantización del término como tal. Pero ya no es solamente el término utilizado como se crea en el siglo XIX como el saber de un pueblo o el acervo de un pueblo, sino cuáles son esos acervos, en qué consisten esos acervos y la categoría de esos acervos. Fíjense cómo el mismo término, muchas veces lo estamos utilizando de la primera manera, de la manera simplista, ha venido teniendo unos cambios al interior de nosotros. Ahora bien, ¿cuán antiguo es el concepto? ¿Cuán antiguo es el concepto de que todo debe irse adaptando a las circunstancias? Es tan antiguo como las civilizaciones. Acordémonos que Heráclito en Grecia, en la Grecia antigua, ya nos decía, nadie se baña 2 veces en el mismo día. ¿Eso qué significa? Que nadie hace 2 veces la misma acción folclórica. Aún si la repitiéramos en las mismas calidades y condiciones, hay una variable que siempre es determinante y es el ser que la produce, el ser que la realiza. Por esa razón, el folclore es una acción viva. Por esa razón, el folclore es una acción cambiante, muy a pesar de que tiene unos elementos, unos postes que lo sostienen, su entorno es fluido y es movido, no permanece estático. Y es esa fluidez, ese movimiento lo que ha permitido que el folclore vaya adquiriendo en las nuevas generaciones ese amor, ¿ya? Que vaya adquiriendo en las nuevas generaciones ese gusto, que vaya adquiriendo en las nuevas generaciones esa interacción natural que le permite al ser humano apoderarse, apropiarse, empoderarse y hacerlo de él para poderlo repetir desde su visceralidad y poder hacer acción glorificada. Entonces, en cuanto al folclore como tal, vemos que desde su inicio, desde su creación hasta nuestros días, ha tenido una serie de cambios. Ahora bien, nosotros normalmente hablamos del folclore y nos refugiamos en la palabra folclore como el sitio donde vamos a salvaguardar toda una serie de acciones. Pero nuestras acciones tradicionales son incluso más antiguas que el término mismo que lo redefinió o que lo definió como tal. Si nos damos cuenta, la palabra folclore no llega a 200 años y la mayoría de nuestros pueblos tienen más de 500 años de estar primero en la lucha con los invasores de España y en segunda instancia llevamos más de 200 años de vida republicana la gran mayoría de las poblaciones y de los países de América Latina. Pero entonces nosotros, nuestro hacer, nuestra identidad está amarrada a tiempos antes de la creación y de la generación de esta palabra. Lo que significa, no significa esto, perdón, que la palabra no sirva, o que la palabra no nos conduzca a nada. Es tener también en cuenta que esa palabra surgió de la necesidad de identificar unas acciones que tienen que ver con nuestra cotidianidad, que tienen que ver con nuestro acervo y que tienen que ver con nuestra identidad. Por eso es bien interesante de poder ubicar en tiempo y espacio el uso de la palabra, la creación de la palabra en primera instancia, el uso de la palabra, la resignificación de la palabra y la resemantización de la palabra. En este proceso de la resemantización es donde comenzamos ya en pleno siglo XXI y que viene generado desde la mitad del siglo XX a ver cómo son las interacciones en el nuevo contexto. Y en el nuevo contexto, ¿qué nos pasa? Más de 200 conductores de servicio público vivieron un infierno por culpa de una sanguinaria. En el nuevo contexto, esto suele pasar, pero vamos a hacerla.
En el nuevo contexto encontramos unas nuevas líneas teóricas, encontramos unos nuevos conceptos teóricos que nos deben ayudar a enriquecer nuestro propio concepto y a entenderlo para dinamizarlo. Entendamos que el folclore no es una pieza de museo. El folclore no es una pieza inamovible. El folclore no es algo rígido que no se puede transformar, porque si no, siempre que hablamos del folclore lo estamos hablando en tercera persona. Pero mi pregunta es, ¿quién hace el folclore? Si no somos los seres humanos. O sea, el folclore no es una acción alienígena de alguien que vino de otro mundo, nos los puso aquí, hay que cuidarlo. No, el folclore lo hacemos nosotros, lo queremos nosotros, lo dinamizamos nosotros, lo interiorizamos nosotros y lo hacemos respetar nosotros. Luego, entonces, el folclore es 100% el ser. Es el ser el que determina la acción folclórica. Es su sentir, su gusto, su interacción con la comunidad. Entonces, a esto estamos abocados, a tener que mirar, a tener que observar cuáles son esas nuevas categorías, líneas, conceptos en el nuevo escenario cultural en el cual estamos viviendo. Por eso que me asalta entonces la pregunta, ¿solamente las personas de edad, los ancianos, son los únicos que pueden hacer folclore? ¿O es que acaso los jóvenes, por ser jóvenes y no tener la edad, ni la experticia, ni la vivencia de los ancianos, no pueden hacer folclore? ¿Y cómo quedarían los niños que no tienen ni la habilidad ni la sagacidad del joven, mucho menos la experticia y el tiempo de los antiguos, de los ancianos o de los señores de mayor edad? Pues tampoco estarían así. Entonces, cuando estaríamos entonces negándonos conceptualmente la posibilidad de que el folclore sea asumido, realizado, vivido, degustado por las generaciones modernas. Y eso no es así. Para todos ustedes que hacen folclore, para todos ustedes que enseñan folclore, a todos ustedes en la academia, es el acto vivencial que tiene un niño con respecto al folclore. Un niño que muchas veces nos muestra casi que una memoria genética con respecto a la movilidad folclórica o a la movilidad tradicional o al hecho tradicional. Ese es un niño que está ahí vivo, un ser que interactúa con nosotros y es un ser que tiene la vivencia independientemente de los tiempos de vida que tenga. Lo mismo pasa con el joven. Entonces, en ese orden de ideas, el folclore es una acción en la cual entramos a apoderarnos, apoderarnos de una serie de elementos que son constitutivos de nuestra propia identidad. Yo me imagino algo. ¿Cómo sería el mundo si solamente nos tocara repetir las acciones folclóricas, llámese danza, llámese artesanía, llámese tradición oral, llámese música tradicional, cualquiera de las manifestaciones que están dentro de... Si estuviésemos obligados a repetirlas de manera inequívoca y carente del sentimiento del intérprete, estaríamos haciendo casi que un remedo de folclore, casi que un remedo de accionar. Pero es el ser humano, el intérprete, independientemente de la condición en que esté, el que la apropia y le da vigor a esa acción folclórica. En ese orden de ideas es cuando yo comienzo a hablar de el folclore líquido, entendiendo las líneas de Bauman cuando él habla sobre la modernidad líquida, en la cual nos dice que en la modernidad no puede ser tan rígida como la quisieron instaurar, sino que tiene unos elementos que son fluidos, que la atraviesan, que la dinamizan y que la ponen en contexto en el aquí y en el día a día. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. No podemos pensar, y vámonos ahí sí a cierto grado de actividad, no podríamos estar pensando en modo alguno que
manifestaciones como la cumbia, manifestaciones como la cumbia, pues, conocida como cumbia colombiana, el merengue, conocido, pues, obviamente por todos ustedes, de República Dominicana, mis grandes hermanos, o la cueca en el Perú, Son manifestaciones folclóricas que se han mantenido en el tiempo de manera inamovible. Entonces, ¿qué pasa? Al ser acciones inamovibles, imposible que nosotros vayamos a tener acciones repetitivas sobre esas tres manifestaciones. Es decir, en algún momento, estas manifestaciones, en el momento en que nacen, en el momento en que están constituidas, que serían por lo menos la cumbia, con más de 300, 400 años de existencia, el merengue, con todos los años de existencia que tiene, la cueca, con todos los años que tiene, no podemos decir de que la que se hizo en el inicio es la misma que se hizo hace 150 años, la misma que se hace hace 100 años, la misma que se hace hace 50 años, o la misma que se hace ahora. Han habido cambios no impositivos, sino naturales, que responden a las dinámicas precisas de cada una manifestación, de cada uno de los entornos que la hace, para poder adaptarse y sobrevivir en términos culturales, porque acordémonos también que el folclore, dentro de sus bases, tiene la interacción social. Si no hay una interacción social en el hecho folclórico, prácticamente estamos desconociendo el folclore como una acción natural de la sociedad. Si no hay una interacción social que permita nutrir, y estoy hablando de un nutrir de la mejor manera, no cambiar ni reformar, sino nutrir esa posibilidad de accionar del folclore interactuado con sus elementos constitutivos y quienes lo realizan, pues de esa forma, si no existe ese eslabón, si no existe esa unión, pues básicamente estamos hablando de cosas completamente diferentes. Entonces, en la teoría del folclore líquido, vamos a encontrar dos elementos. O sea, el líquido como tal. ¿Qué determina la forma de un líquido? El recipiente. Entonces, en este caso, habría que determinar cuál es el recipiente donde está ese líquido. En ese mismo recipiente es donde vamos a tener las determinantes de lo que hablamos como folclore. Y vamos a encontrar que habrían dos recipientes. Ese recipiente, perdón, tiene dos componentes. El territorio y por el otro lado, el ecosistema social. Es decir, el territorio, el sitio donde se realiza la acción folclórica. ¿Cómo está determinado ese territorio? Porque acordémonos que muchas manifestaciones folclóricas migran de sus territorios de origen por diversidad de acciones, bien sea por cuestiones sociales, por migraciones impositivas, por acciones económicas, que también pueden ser, o por catástrofes naturales, que también la naturaleza ha ayudado en eso. Es decir, un pueblo, una congregación que sufre un embate por la naturaleza, porque están ubicados a la ladera de un río y este río se desborda constantemente o se desbordó tanto que tocó trasladar el pueblo con todos sus enseres y sus elementos a otro lado. Ahí hay un traslado de territorio, pero ese traslado de territorio no implica que sus habitantes vayan a reformular toda su acción folclórica o toda su tradición. Por el contrario, la adaptan al nuevo territorio para que se parezca, para hacerlo lo más parecido al territorio que han perdido. Y así sucesivamente. En el caso de Colombia en particular, que para nadie es un secreto, hemos tenido movilización y desplazamientos forzosos por todo lo que tenemos de antemano, o todo lo que hemos tenido como el lastre de la guerra que vivimos, que todavía sigue golpeando. Entonces, también fueron motivaciones para esas migraciones, pero cuando el ser humano migra, no migra el ser humano solo, migra junto con todo su entorno, tratando de llevarlo a donde llegue. Ese entorno imaginario lo instaura en el nuevo territorio. ¿Para qué? Para que ese nuevo territorio sea lo menos
difícil en su adaptación y sea lo más parecido al elemento de donde venimos. Cuando hacemos alusión, en el caso de Colombia en particular, a los palenques, caso tal, lo que buscaban los negros cimarrones era espacios territoriales que les recordaran o que le hicieran una evocación al sitio donde fueron arrancados. Y así se constituyen los palenques, al lado de una fuente de agua o de un cuerpo de agua, al lado de una zona medianamente selvosa que los proveyera de cierto grado de minimizarse dentro de la acción para que no fueran descubiertos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es retomar de su imaginario mental y construir un nuevo territorio lo más parecido a su territorio. Entonces, fíjense que el territorio y la adaptación de este territorio es determinante en la acción del folclore. Y otro es el ecosistema social. ¿Qué es el ecosistema social? Son todas esas nuevas interacciones sociales que tenemos con el otro que me permite a mí desarrollar acciones sociales de interacción, llámese de amistad, llámese de noviazgo, llámese de matrimonio, llámese de concreción de familia, llámese de concreción de la fiesta como escenario social festivo o de divertimento. Entonces, todas ese tipo de acciones que son las que determinarían, en este caso, en el accionar teórico, el folclore líquido. Por un lado, el territorio, que nos determina nuestra acción y nuestras movilidades, y por el otro lado, el ecosistema social. Entendiendo que la modernidad y en estos tiempos, el territorio muchas veces está condicionado muchas veces no siempre está condicionado por unos sistemas legales, por una normatividad, por una cantidad de leyes, códigos que nos regulan a ese territorio. Entonces, no solamente es el territorio desde su parte física como tal, no es mirarlo simplista de la manera simplista de que es el territorio de lo físico, que si me tocó una montaña, si me tocó un valle, si me tocó una meseta, si me tocó alto, si me tocó bajo. No, es el territorio como escenario jurídico, es decir, el territorio con todas las interacciones que se tiene de la legalización y de la normatividad que rige en ese espacio. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y también tenemos el ecosistema social que nos va a determinar hasta dónde nuestras prácticas culturales se integran a esos nuevos códigos y sistemas de la sociedad. Por poner un ejemplo, 30 años atrás, 40 años atrás, danzas tradicionales de Barranquilla, como la danza de los congos, salían en los carnavales y llevaban en sus manos algunos animales silvestres, llámese una iguana o llámese una serpiente de estas boas que no tienen ningún tipo o crean ningún tipo de daño para los demás. Y con esos animales comenzaban a hacer o a asustar a la gente para que estas personas le dieran dinero en su momento, porque parecían participar como danza, pero cada congo también se convertía también en un disfraz individual y con el cual hacía esa transacción comercial, para decirlo elegantemente, pero que realmente era un rebusque de mostrar la culebra y la gente le daba el dinero. Hoy día por la normatividad, porque en ese momento, hace 30 años atrás, no existía una oficina de medio ambiente. El medio ambiente era algo como utópico, eso no había que prestar mucha atención. Hoy día, por la normatividad del medio ambiente, no se permite el uso de esos animales. Pero no tanto el uso, sino el abuso de esos animales en el espacio festivo. Entonces, tocó cambiarlo a fetiches y elementos como la muñeca, como una culebra de caucho, de otro elemento, plástica o sintética, que hiciera la representación de eso. Entonces, fíjense cómo, de una u otra manera, en el ecosistema, unas nuevas normatividades que entran a determinar la relación existente entre los seres humanos
también intervienen en el hecho folclórico y en la realización de este hecho folclórico. No obstante, eso no significa que el hecho folclórico pierda su naturaleza. Para nada, por el contrario. El hecho folclórico, en la medida en que se adapta y avanza, comienza a tener mayor aceptación dentro de los habitantes y los ciudadanos de ese ecosistema social, que comienzan a empoderarse de del hecho folclórico. Voy a colocar un pequeño ejemplo. En esta parte de acá estamos viendo unas máscaras de lo que hoy día se conoce como la danza o una comparsa de tradición popular, pero igual a la final es danza, de las marimondas. Esta danza inicia con una máscara así, lo más rústica posible, en la cual a partir de una bolsa de harina común y corriente, se le ponían 2 ojos, se le ponía una nariz y una boca. Las telas no tenían que ver con ningún tipo de diseño estético, eran telas de cualquier lado. La bolsa de harina era un talego o una funda de almohada, y esto es lo que representó en primera instancia un disfraz individual denominado marimonda, que se utilizó con un sentir de crítica política. Entonces, era esto y una corbata, que significaba esos líderes políticos que teníamos, que no hacían absolutamente nada, pero que andaban encorbatados todo el tiempo. Pero como no podían dar la cara en la crítica, entonces sencillamente se inventaron esto para hacer la marimonda. Esta marimonda comienza a coger carretera, a hacer, digamos que carretera como decimos por acá, pero realmente comienza a hacer carrera dentro de la fiesta, dentro del espacio festivo, y la encontramos después convertida en comparsa, con el transcurrir de los años, y aquí vemos un diseño más estético, con unos niveles cromáticos mejores, donde prima el hecho cromático, donde el hecho cromático tiene una combinación exacta que armoniza con el resto del vestuario de estos. Y se mantiene en esto, ya en telas más finas, pero sigue siendo la misma marimonda. Si a usted le muestran esto y le muestran esto, sigue siendo la misma marimonda. Esta misma marimonda, lo bien interesante, sin perder su esencia, adquiere nombre propio y adquiere identidades particulares. Y es como cuando vemos aquí una marimonda, para la gente de Barranquilla, para la gente que conoce Barranquilla, sabe que esta es una marimonda juniorista, es decir, la marimonda que responde a los colores del equipo de la ciudad. Esa es una marimonda juniorista, y ya no solamente la va a ver en el escenario carnavalero, es igual a esta. Usted se pone esta y aquella, sigue siendo marimonda. La diferencia es que esta es una marimonda medianamente vieja y aquella es una marimonda carnavalera del Junior de Barranquilla. Junior, ese equipo que todos quieren en esta ciudad. Y comienza a tener identidades, es decir, ya lo encontramos como el Junior o como alguna otra empresa que quiera identificarse dentro de la acción carnavalera. La síntesis sigue y encontramos cómo a partir de unos años se sintetiza la marimonda en su espíritu y queda esto. Ya vamos a encontrar esto, si no me falla la memoria, es un diseño que hizo el folclorista y coreógrafo barranquillero Danilo Peña Salas cuando trabajaba para un colegio, y las niñas no querían tener toda esta capucha encima, que parecía muy feo porque no se iban a ver. Entonces él creativamente crea esto. Y hoy usted ve esto y sigue siendo la marimonda. En esencia se sigue manteniendo. O sea que aquí hemos podido ver cuál es esta, que más o menos como
la máscara original que utilizaron en ese momento. Esto ha sido la mejor muestra de lo que puede darse en términos del folclore líquido, la adaptación del hecho folclórico y la adaptación del hecho folclórico a un escenario festivo para poder seguir siendo identificado. Cada vez que una persona se pone esto, por muy abstracto que parezca o por muy sintético que parezca, aquí hay una marimonda. A eso es algo que... Y no solamente ha pasado en el área de, no solamente vamos a tomar un pequeño ejemplo también, que tiene que ver con canciones mucho más tradicionales. Entendamos que la marimonda como tal es una danza que al final tuvo, pues se traspoló de disfraz tradicional. Hoy vemos cómo este es una pequeña muestra de una máscara de la danza del torito. La danza del torito es una danza ritual de hongos, venida se cree que tiene su ascendencia en naciones africanas. Aquí vemos una máscara que tiene aproximadamente 150 años. Esta es una máscara que se utilizó en su momento en una danza de torito, en un municipio cercano a pertenece a este departamento, pero es cercano a la ciudad de Barranquilla, en el municipio de Repelón, queda aproximadamente como unos 40 minutos. Esta máscara como tal, hecha en madera, está ya bastante deteriorada por los años y por el tiempo. Traía 2 cuernos naturales que se perdieron en el tiempo. Si se dan cuenta, está un poco ya en vida la madera por su uso y por todo lo que llegó. Y nos damos cuenta que todavía se muestran vestigios de su color natural, que era rojo y azul, que eran identitarios de esa. Con el pasar del tiempo, esta talla en madera, vamos a subirnos un poco más, se transforma en estas tallas donde hay un cambio cromático, hay un cambio en el diseño, pero ambas siguen siendo toritos. Posterior a eso, dada la cuestión de la madera, comienzan y estos mismos artesanos crean una técnica de papel maché para realizar máscaras del torito con las mismas intensidades. Y hoy día podemos encontrar con la gente de una empresa que se llama Todo Mono, que ha redimensionado todo lo que tiene que ver con nuestros diseños de la fiesta patrimonial llamada Carnaval. La ha redimensionado y encontramos esta abstracción de la máscara del torito que conserva las dimensiones, que conserva, digamos que la figura y la abstracción de la figura, y se integran unos elementos que antes no se utilizaban, que era el tejido en plástico, que era propio de las sillas, del mobiliario común de los barrios populares, este modelo en plástico, y nos vamos a dar cuenta. Entonces, si vemos la máscara de hace 100 años, la máscara de hace 50, 60 años, la máscara de hace 3 años, e incluso la máscara de 30 años, vamos a encontrar cómo y de qué manera, sin perder la esencia, sin perder el mensaje, sin perder el estilo, sin perder lo que representa, porque a eso es a lo que vamos, sin perder la esencia de lo que se representa y de lo que significa, sin perder su significado ni su significante. Estas hacen alusión al mismo elemento totémico que en su momento fue la máscara del toro. Entonces, en estos ejemplos he querido simbolizar lo que tendría que ver con el folclore líquido, cómo y de qué manera, si seguimos manteniendo las esencias de lo que somos, sencillamente nos transformamos para adaptarnos a las nuevas circunstancias del mundo de hoy. Hoy día, la pandemia, que no es una pandemia particular, sino es una pandemia global, ha obligado a que todos y cada uno de nosotros entendamos qué tan dinámica ha sido nuestro cambio. Hoy
digamos que desde la tranquilidad de una silla, podemos mirar hacia atrás y decir, epa, hemos cambiado bastante. Hemos cambiado porque nos hemos ido adaptando. Hemos cambiado porque nos hemos ido instaurando dentro del aquí y del ahora y del momento histórico que nos corresponde. Y así mismo lo ha hecho el folclore. Porque si nosotros nos adaptamos y somos los que enseñamos el folclore, somos los que divulgamos el folclore, también de una u otra manera estamos cambiando a quien se lo enseña. Lo que quiero decir con la parte del folclore líquido es que no es una acción inamovible. Muchas veces nos resistimos a creer que el folclore es dinámico. Muchas veces nos resistimos a creer que el folclore tiene que dar cuenta de las generaciones que lo han vivido. Es decir, yo no puedo hablar del folclore de 1920 y el folclore del 2020 de la misma manera. Esa fue otra generación. Y a pesar de que son dos generaciones post-pandémicas o pandémicas, porque allá estuvo la gripe española, y aquí tenemos el COVID-19, a pesar de todo, las dinámicas comenzaron a ser diferentes. Encontrémonos de que allá comienza también una especie de una segunda revolución industrial que dinamiza todo esto. Nosotros tenemos una revolución de los medios de comunicación digital y de las redes de interacción digital que también nos van a transformar. Eso no significa que haya una constante que vamos a reaccionar de la misma manera. Vamos a reaccionar con las necesidades efectivas y propias de un folclore líquido que contiene como recipiente por un lado, el territorio y por otro lado, el ecosistema social donde vivimos. Cuando nosotros interactuamos estas dos variables, cuando unimos estas dos variables, vamos a encontrar que la acción folclórica depende, la continuidad de la acción folclórica depende única y exclusivamente de esos factores. Que son los que nos van a determinar el gusto, la afinidad, el amor, la interacción, toda esa cantidad de valores agregados que tiene el hecho folclórico es lo que nos va a llegar cuando reconocemos, es lo que nos va a llevar a un aferramiento de esa tradición, cuando reconocemos en el territorio y en el ecosistema social las dos variables de la nueva concepción del folclore del siglo XXI, que es obviamente, o a mi modo de ver, para no ser tan autoritario, a mi modo de ver, lo que se constituiría como folclore líquido. Lo que realmente estoy tratando al punto que estoy tratando de llegar, no es determinar un nuevo folclore, por el contrario, es entender que el folclore al interior de sus propias dinámicas nunca ha sido rígido, sino que por el contrario, el folclore todo el tiempo ha sido líquido. Y más en los tiempos de hoy, donde las variables de los elementos sociales y económicos externos determinan la conducta del ser humano y determinan la acción folclórica. Es en rasgos generales lo que querría interactuar con ustedes, y ahora pues devuelvo la palabra a Kenia y a nuestro presentador para que comencemos entonces ya ahora sí a tener un diálogo más interactivo sobre preguntas y respuestas o apreciaciones que ustedes tengan sobre la misma postura. Bueno, levantando las manos y así podemos hacer las preguntas al maestro Cristian. ¿Listo? Si alguien tiene preguntas. Parece, maestro, que no hay preguntas, o sigue hablando, o el público
se quedó o todos sabemos. Ah, Gustavo Díaz, el micrófono debe acercarse. Ah, no lo escuchamos, Gustavo, no lo escuchamos. No se escucha. Yo quiero saber algo. ¿Me escuchan a mí? Sí, te estamos escuchando. ¿Me escucha, maestro Cristian? Sí, claro. Alto y fuerte y claro. Alto, fuerte y claro. Tomando en cuenta que sabemos todos de que el folclore no es estático, que es cambiante, y de acuerdo a algunas cosas que señalaste, donde dice sobre todo debe irse adaptando, nadie hace dos veces la misma cosa. Y de la pregunta esa de que si solo vamos a hacer lo que hacían los ancianos, ¿verdad? Que qué sería del mundo si solamente podemos hacer el folclore antiguo. Pero yo tengo una preocupación. Todo el folclore, o sea, no hay folclore sin música, obviamente. Y la música dominicana, que está ampliamente influenciada por los africanos, la mayoría de los instrumentos son de percusión, que son los membranófonos, se hacen en madera. ¿Qué pasa? Que en nuestro país la ingeniosidad de los dominicanos, los recursos económicos y podría mencionarse también, que es vital, la prohibición de la tala de árboles y eso, ha hecho que muchos de esos instrumentos se estén construyendo en tubos de PVC, pero también le hace daño al medio ambiente porque el PVC no es biodegradable. Entonces yo pienso que es un daño doble, porque además se podría perder esa parte de la identidad, porque lo lógico sería que se le explicara a las personas, bueno, lo estamos haciendo de esta manera por esto, pero lo normal es que no se explique. O sea, yo entiendo que se podría perder esa parte de la identidad, pero me gustaría escuchar a ver qué me puedes decir con relación a eso. A ver, que una vez hecha la normatividad, viene el conflicto y el conflicto genera este tipo de preguntas. Pero fíjate que por lo menos yo tengo unos amigos en España que están trabajando todo lo que tiene que ver con instrumentos folclóricos tradicionales colombianos, obviamente, y hacen instrumentos en madera. ¿Qué ha pasado? Ya en una especie como que de reingeniería se dieron cuenta que anteriormente se talaba un árbol para sacar a duras penas 2 tambores. Hoy día, con ese árbol se podrían construir muchísimos más tambores, porque ya no es el vaso hueco donde se necesita el 80, 90 centímetros del árbol completamente para socavarlo y toda esa madera se pierde. Ahora ellos tienen un sistema ensamblado como tipo machimbre que casa o chazan o encajan pieza con pieza, y cuando vienes a ver tienes con los mismos recursos naturales que están de la madera, se pueden ir haciendo otro instrumento. Estas necesidades se solucionan a partir del mismo creador, es decir, es el mismo creador el que es propositivo en decir, bueno, listo, pasemos al PVC, pero el PVC no me da las condiciones, pasemos. Es una búsqueda constante que se sigue desarrollando y que de una u otra manera va a llegar en esa transición que tienen ustedes, va a llegar un momento en el cual se va a poder solucionar ese pequeño impasse. Pero fíjate que la pregunta es bien interesante porque es una forma de hablarnos también de cómo y de qué manera todas esas adaptaciones que en primera instancia se dan, digamos que por primera mano o lo que tengo a la mano, pero después comenzamos a hacer un estudio real de cuáles serían las mejores formas, y no solamente como para resolver, en este caso, el problema sonoro, sino también mantener la esencia de ese instrumento que debe ser realizado ¿en qué? En madera. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta de cómo se van adaptando. De pronto, en primera instancia, vuelvo y repito, o sea, los cambios nunca son
de la noche a la mañana. Los cambios van a ir siendo progresivos. Nosotros en Colombia tenemos los instrumentos de las gaitas. Las gaitas en su momento se hicieron de PVC. Igual, es como una de las primeras herramientas que se tienen. Hoy día, las gaitas ya no se hacen en PVC, porque los mismos intérpretes consideraron de que el PVC no les daba lo que ellos querían, y la madera tiene unas condiciones diferentes. Entonces ya no se hacen del corazón del cardón, o sea, del cactus, que era de donde se sacaba, porque igual tampoco había muchos cactus. Ahora se pueden hacer, o las están haciendo, son propositivos, en hacerlas en madera. Se ahueca la madera y sencillamente en esa madera, puede ser en roble, puede ser en diferentes, digamos que plantas o árboles también, diferentes árboles van a dar unas tonalidades y unas va a cumplir las exigencias del intérprete. Y ya no es la gaita aquella que era un fotuto, es decir, un tubo de 80, 90 centímetros de largo con una cabeza de cera que tenía con una pluma de pavo para hacerle la embocadura y tuviese las sonoridades que se querían. Ahora es una gaita que puede ser ensamblada perfectamente y que tiene y ha logrado las mismas sonoridades, que ha llegado a las mismas tímbricas de la gaita tradicional y se concibe como un instrumento todavía de madera con cabeza de cera y en algunos casos con una boquilla natural de pluma de pavo o en algunos casos con boquillas que las resolvieron con boquillas de PVC. Entonces fíjate que sí hay, si bien es cierto en un momento dado se resuelve, digamos que de manera rápida, después comienza como un rehacer nuevamente, a volvernos, nos devuelve, el mismo folclore, la misma tradición nos devuelve a que nos tengamos que ver lo más parecido posible a, como una forma de respeto a la tradición, como una forma de respeto a lo que somos, como una forma de respeto a nuestra identidad. Eso suele pasar. Bien, tengo una pregunta por aquí. Dígame. ¿Cómo ha asumido el grupo, la cultura, el pueblo, cómo ha asumido esas transformaciones? Porque aquí en República Dominicana, en lo que es folclore, los grupos son muy celosos con los instrumentos. A veces un palo de PVC no da el mismo ritmo, no da el mismo sabor. Aquí hay cofradías que si no son tal instrumento como son, no tienen como esa misma esencia. Y el pueblo lo asume. El pueblo lo asume porque hay algo que va más allá de lo tradicional, algo de devoción, es un criterio devoción en ese sentido, y también es como su propia historia. Cuando uno se enmarca en algo que viene a futuro, no lo vemos a futuro, lo vemos ya como una falta al no tener esa herramienta que por tradición llevamos consigo en lo que se refiere a muchas manifestaciones aquí a nivel nacional. A ver, el asunto es como, o sea, vuelvo y repito, cuando yo hablaba de adaptaciones y transformaciones, no son unas adaptaciones que mañana yo digo como director de grupo, a partir de mañana todo el mundo va a bailar de esta manera, o a partir de mañana mi grupo va a tocar de esta manera. No, eso se va dando en el tiempo y casi nunca quien es sometido a la transformación y al cambio se da cuenta de que esto está sucediendo. Y eso es sencillo, ¿verdad? Ustedes pueden hacer una grabación hoy y del grupo que fuere, y ese mismo grupo búsquense una grabación hace 20 años, y ese mismo grupo búsquense una grabación hace 40 años, y se van a dar cuenta que a pesar de todo, hay unas variables que le dan a ustedes la certeza de que fueron grabaciones hechas en tiempos completamente diferentes. Ahora, yo no digo de que se desnaturalice, por poner un ejemplo. Bueno, vamos a algo que todo el mundo ha visto, la Sonora Matancera.
Es decir, comenzamos a ver videos de la Sonora Matancera de los inicios, cuando estuvo Celia, después la vemos más adelante, después la vemos más adelante, y son agrupaciones que, si bien es cierto, pueden estar tocando el mismo tema, por decirles algo. Hay variables en la forma de la interacción con el público, hay variables de la misma indumentaria, hay variables que le dan a uno a conocer qué tiempo está viviendo esa manifestación y qué tiempo está viviendo ese fenómeno como tal. Estoy diciendo de que estamos hablando, o sea, estoy poniendo un ejemplo sencillamente. Es como, no sé, como cuando nosotros vemos una fotografía de los años 20, después vemos una fotografía de los años 30, después vemos una fotografía de los años 70, una de los 80, y uno ve la moda, ve los entornos, ve los comportamientos de los seres humanos, y entonces se da uno cuenta de que realmente ha habido cambios. Es más, usted fotografía un grupo de danzas, para ser más específico con respecto a la danza folclórica, usted fotografía un grupo de danza hace 40 años, lo vuelve a fotografiar dentro de 20 años y lo vuelve a fotografiar hoy. Y hay unas variables, hay variables en el concepto del maquillaje, hay variables en el concepto de la postura corporal, hay variables en el concepto de la puesta en escena como tal. Son variables propias del desarrollo de la actividad que se ha venido adaptando mínima o máximamente, eso lo determinará cada quien, porque cada manifestación tiene como sus propias dinámicas y su propia vida, y nos da fe de lo que ha pasado con esa manifestación. ¿Ya? No vamos a encontrar nosotros un registro fotográfico que no dé cuenta de la época, porque ahí sí estaríamos nosotros, es más, ni siquiera cuando uno va a un museo, porque uno va a un museo hoy y encuentra los cuadros de una manera, y va a ese mismo museo, los mismos cuadros, resulta que llegó un galerista o un curador y dijo que había que bajar las intensidades de las luces porque determinaban y dañaban los cuadros y todo lo demás, y así. Siempre hay cambios que muestran el tiempo y el espacio de lo que se está pasando. Eso es una lógica natural, porque si no, nosotros estuviésemos vistiendo y actuando como hace, no sé, los años de Hoop, porque si no, hagamos una línea del tiempo del vestido. El hombre sale de las cavernas, viste con pieles, después con pieles tiene su encuentro con la edad de los metales y comienza a implementar las armas como forma de caza, después comienza a verse los vestidos, comienza a aparecer las primeras telas tejidas que se dan por allá entre los sumerios y los egipcios hace 4000 años, algo así, y así sucesivamente va pasando, como visten los egipcios, después como visten los griegos, después como visten los romanos, después como pasan todo lo que tiene que ver con la edad antigua, cómo se va pasando las formas del vestir, cómo pasan en la edad antigua, en el 480, después cómo pasan en el 1500, 1600, 1700, hasta que en 1800 y 1900 aparece la moda como elemento fundamental del vestir, y es lo que hemos venido haciendo ahora. Entonces, eso ha pasado en todo digamos que en la sociedad, en todo el ecosistema en el cual estamos viviendo. Pero entonces la acción folclórica no es negada a la evolución del desarrollo de la humanidad como tal. Yo he levantado la mano de varias maneras, pero no sé quién está haciendo la... Marily, buenas tardes. Es que bueno, tienen que darle a la mano para uno poderlo ver, aunque enciendan el micrófono a veces. No, yo lo he hecho, querido, varias veces. No lo observé, entonces. Marily, está bien su pregunta. Gracias. Después el maestro Fernando. Ajá. Bueno, pues estoy contentísima de encontrarme con el profesor Cristian. Me he quedado así pensando y reflexionando. Me parece muy oportuna la participación, el comentario que hace Kenia en relación a lo de los instrumentos. Y ahí se me ocurre entonces pensar cómo se identifica la esencia de estas tradiciones.
vinculadas a la necesidad de custodiar, guardar memorias que son significativas para también la valoración de la identidad. Esa es una pregunta para mí como importante, también a fin de tratar de diferenciar la creación escénica fuera del contexto de lo folclórico, pero que se nutre, ¿no?, de este sistema que se construye como identidad. Entonces, ahí me gustaría conocer la opinión tuya y también me pregunto quiénes determinan los cambios, porque, es decir, a quiénes son los hacedores o hacedoras de esas transformaciones, porque si vinculamos estas expresiones a la creatividad popular, entonces nos damos cuenta de que hay muchos cambios y adaptaciones que no provienen del contexto inicial de la expresión folclórica, ¿no?, entre comillas, entonces, o popular, de creatividad, de creación popular, y que impactan definitivamente la manera en que se da el origen de la expresión. Por mencionarte un caso, habría que ver cómo el merengue fue impactado por la época de Trujillo, el dictador. Y cómo se transformó la forma de interpretación del merengue a partir de esta imposición que se hizo desde los núcleos de poder político y sociales también de la clase alta, que determinó también cambios en el sector popular, que fue el origen de donde surgió el merengue. Entonces, todas estas cosas que me parece que también son variables, tendrían que entrar en juego para determinar cuál es la esencia que podemos seguir protegiendo para vincular memoria, pertenencia, identidad, ¿no? Claro que sí. Ha dicho una palabra que es fundamental y que en muchos casos se confunde, y es la memoria. Empezamos una cosa, es decir, aquí lo que estamos tratando de entender es cómo esa memoria ha sido construida y se construye en el día a día, porque yo construyo mi memoria, pero mis hijos deben preservar mi memoria y conservarla y construirla de ellos, y coadyuvar a que se construya la de mis nietos, ¿sí? Entonces, ahí estamos en una línea, digamos que de preservación natural. La memoria, normalmente hacemos una subvaloración de la memoria y creemos que es la historia la que nos reivindica como agentes del folclore o como elementos del folclore. Recordemos, lo acabas de decir tú, de la mejor manera, que la historia es una imposición de los entes y de los elementos de gobierno, ¿ya?, que les interesa tener dentro del pueblo unas formas de divulgación de una información como tal. La memoria hace parte de mí, hace parte de él, hace parte del colectivo, y que unidos hacemos esa memoria colectiva, que es la que nos da la fuerza y la unidad nacional y la unidad de identidad. En eso es a lo que tenemos que ser realmente, tener la claridad de eso. La historia no. La historia siempre estará dada y estará escrita por los elementos del poder que nos quieren imponer acciones y que nos quieren determinar cosas. Cada usted de hablar perfectamente, en los tiempos de la dictadura de Trujillo se impusieron muchas cosas, se dieron muchas cosas y que se dieron por sentadas de que eran así. Sin embargo, ¿quién hizo la resistencia? La memoria.
el pueblo de una u otra manera dijo, bueno, listo, que nos impusieron aquello, pero teníamos esto. Un caso también palpable tiene que ver con las religiones yorubas en Cuba. Si bien es cierto, la imposición de la religión católica en su momento obligó a que ellos quisieran o se cubrieran aparentemente con el manto de los santos católicos, pero para poder invocar a sus propios santos. Entonces, estaba la historia, la que escriben, en ese caso los españoles, diciendo, hemos lanzado, hemos hecho, tenemos a tantos personas bajo nuestro yugo, y la memoria, que es la que realmente hace la resistencia de los pueblos en todo el mundo, pero más en Latinoamérica. La memoria es la que nos ha mantenido. Hemos podido salir adelante y poder exponer lo que somos. Cuando yo hago referencia a lo líquido, tiene que ver, es que hay unas dinámicas propias del accionar folclórico, de la dimensión folclórica, que nos permite, a ver, cuando yo hablo de adaptación, no es que yo cambio todo, no. La adaptación es cómo y de qué manera yo me vuelvo, en el caso de la acción folclórica, cómo esa acción folclórica entra al imaginario colectivo de las nuevas generaciones, cómo esa entrada al imaginario colectivo de las nuevas generaciones se constituye en acervo, cómo se puede constituir en forma de identidad, ¿ya? Cómo y el por qué un niño ama la música tradicional, porque le gusta, por sus sonoridades, porque hay que buscarle esos elementos, y ese muchachito va entrando ahora. Cuando el muchachito entra con sus propias expectativas, independientemente de lo que le está diciendo el maestro legendario, tiene todo un acervo al cual obviamente todos mis respetos. Igual yo también estoy casi que en esa categoría de Jurassic Park. Entonces, pero vamos trascendiendo y vamos transmitiendo unos saberes que tienen que ver con los entornos, que tienen que ver con esos ecosistemas, que tienen que ver con ese territorio al cual yo estoy llegando. Evidentemente, no hay que tenerle tanto pánico a la palabra cambio, porque es que nosotros cambiamos todos los días. Nosotros cambiamos todos los días. Por eso yo hacía relación al registro fotográfico, hacía relación al video. Si nosotros cambiamos en nuestra forma de vestir, por mucho que queramos tener un vestuario a la manera de los años X, quien lo porta es una persona de la hora. Y esa persona de la hora va a colocarse esa indumentaria. Digamos que el vestido fue inamovible porque tienes 80 años. Lo utilizó de la abuelita se lo heredó la mamá se lo heredó a la hija a la nieta a la bisnieta, y es la tataranieta que se está poniendo el mismo vestido. Pero quien lo porta, quien lo está dando vida, quien lo está dinamizando, es un ser de la hora. Entonces, ahí ya hay un cambio. Ya ahí hay un cambio. No es que vaya a bailar diferente, no es que vaya a hacer las cosas diferentes, sino que es una persona del aquí y del ahora, portando un vestido que hace parte de la memoria colectiva de su familia, que tiene que ver con su tatarabuela, con su bisabuela, con su abuela, con su mamá, hasta llegar a ella. Entonces, a eso es a la que hago yo la referencia de que tenemos que tener como la visión de que el folclore realmente es una acción líquida de lo que nosotros tenemos, lo que tenemos al frente con lo que hacemos en nuestra propia cotidianidad. A eso hago yo referencia cuando hablo de que el ecosistema social es esa acción, porque esa niña está bailando hoy con el vestido de la tatarabuela, está en un ecosistema social diferente con el que bailó su antecesor, siquiera. Y de igual forma, a pesar de que está haciendo la misma danza, con los mismos pases, con las mismas gestualidades, con las mismas acciones, el ser humano que lo está creando es diferente. Y es diferente no porque lo haga diferente, sino porque tiene un contexto social complejo.
completamente diferente al que lo hizo anteriormente. Lo que busco también con lo del folclore líquido, o sea, reconocernos entre lo que hacemos como folclore, que es un folclore realmente líquido, un folclore rígido, es devolverle al ser humano la capacidad que tiene de transformar, cuando digo transformar, lo digo en la mejor manera, ese acto folclórico que realiza. Es devolverle al ser humano, devolverle al ser la importancia predominante en la acción folclórica, o en el acto folclórico, o en el hecho folclórico, o en el hacer folclórico. ¿Por qué? Porque entonces surge la otra pregunta. ¿Qué sería del folclore sin la humanidad? No tendría sentido. No podemos seguir hablando del folclore en tercera persona o por fuera de mí. Yo cuando hablo del folclore hablo de lo que me gusta, de lo que me disgusta, porque habrá cosas que me disgustan, de cómo lo quiero hacer, de cómo se debe hacer, de cómo se podría hacer, de cómo me gustaría hacerlo. Todos esos interrogantes lo tiene quien hace el folclore. Todos esos interrogantes lo tiene la persona porque son dinámicas propias del pensamiento humano. Y como estamos hablando del folclore que lo hacen los seres humanos, entonces tenemos que tener claridad sobre esas variables del pensamiento y del sentir y del gusto del ser humano. A eso es a la acción que yo hacía referencia, mi querida amiga. Muy bien, todavía no me queda claro el tema de cómo identificamos entonces cuáles son las esencias de un hecho folclórico. Amiga, siguen siendo las mismas, es decir, siempre van a estar ahí. Cuando yo hablo de la variable la determina, son variables que a la final son mínimas porque son determinadas e incluso hacia el interior de los colectivos, pero obviamente usted reconoce un hecho folclórico, al igual que todos los maestros que estamos aquí en esta sala reconocemos cuáles son esas características de un hecho folclórico, que sea tradicional, que sea vivo, que pueda ser transmitido de generación en generación, que tenga estas características. A ver, a lo que yo digo, independientemente de que nosotros seguimos bajo esos pilares, al inicio, tenemos unos pilares que son prácticamente como el soporte, el cimiento del concepto, el recipiente donde lo estamos haciendo, donde estamos virtiendo esa acción, tiene unas variables que son las que normalmente tenemos que estar viendo. No estoy diciendo en modo alguno que yo mañana voy a cambiar la cumbia y la mujer vestirá con vestido corto. No, o sea, cada vez que se hacen esos son cambios inocuos, esos son cambios que no tienen razón de ser en el ejercicio. Y la misma o voy a integrar, perdone, o voy a integrar pasos de jazz o de ballet a la cumbia. Porque no, eso no forma parte de su naturaleza. De pronto a lo que usted hablaba ahorita de una creación o una recreación para un hecho X, que a lo cual hay que ponerle un nombre y que se sale del parámetro del folclore, porque ya yo ahí sí voy a hacer una jazz cumbia, o iré a hacer un rock cumbia, o iré a hacer un ballet cumbia, pero yo tengo que ponerles otro nombre, pero ya el mismo folclore, el mismo hecho folclórico se blinda para protegerse de esos cambios impuestos. Ahí, cuando usted hace eso, no tiene ninguna diferencia a lo que hizo Trujillo. Así de sencillo. Porque los cambios se generan a partir de las mismas dinámicas internas, no de manera externa, o porque yo hoy amanecí creyéndome Baryshnikov, entonces hoy tengo que hacer todo mi folclore a la manera del ballet ruso. No. Las dinámicas de cambios que los dan porque los seres humanos que interactúan en estos sistemas son propositivos y se van dando en el discurrir del tiempo, no se dan de manera tajante. Eso sí es absolutamente claro y eso lo defiende el folclore mismo como hecho folclórico amarrado a sus tradiciones que son los pilares que mantienen el hecho folclórico. Gracias, muy amable. Okay. Gustavo Díaz y después Fernando Pérez, uno de los dos que pueda hablar, es su turno. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos. Sí. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos los participantes. Fíjate, yo pienso que nosotros tenemos los museos, que es donde se guardan todas las reliquias históricas para que no pierdan su esencia y su valor. Pero también tenemos la parte científica del folclore, que para aplicarla en la investigación, yo podría decir que aunque hay una transformación a través del tiempo, como lo dice, de generación en generación, de la cultura del folclore, pienso que cuando hablamos de folclore, tenemos que tener muy pendiente a ser cuidadosos con lo que son bases y fundamentos en una investigación. Cuando me refiero a danza, a baile, bases y fundamentos. ¿Por qué? Porque eso trae en consecuencia que a través del recurrir del tiempo usted no pueda distinguir un baile de otro. Su aplicación se va perdiendo cuando no existen las bases y los fundamentos. De manera que en eso yo soy riguroso. Con respecto a los instrumentos, la acústica de un instrumento de PVC es muy diferente a la acústica de un instrumento de madera. Además, que la variable que existe en los instrumentos de algunos pueblos, por ejemplo, en los palos de atabales, hay algunos instrumentos que tienen diseños específicos que lo identifican y algunas pictografías. Entonces, cuando se construye el instrumento de PVC, eso se pierde. Esos elementos se pierden. Entonces, ¿de qué vale en nosotros decir que estamos haciendo folclore si dejamos que se pierdan esos elementos? Con respecto a la danza, obviamente que van a tener variedad en sus montajes por las generaciones nuevas que van llegando. Porque yo he dicho a la institución que yo manejo que cuando yo voy a una investigación 20 años después de haber ido a esa misma, encuentro mucha variedad, porque hay personas jóvenes que se insertan e introducen elementos nuevos, que al final de cuentas van a ser parte de esa tradición. Ahora, ¿cómo yo me defiendo de eso? Oye, voy a defender de eso diciendo, bueno, esos elementos son parte de esa tradición, pero vamos a ver dónde están las bases y los fundamentos de ese ritmo, de ese baile. ¿Se mantienen? Sí, ahí está la esencia. Ahí está la esencia. Entonces, pienso que nosotros tenemos que ser cuidadosos en eso. Podemos bailar danza moderna, danza contemporánea, danza clásica, y ahí va a pasar de todo. Pero cuando hablamos de folclore, el folclore es un poquito más exigente en ese sentido. De manera que estamos, de mi parte, muy satisfechos de las explicaciones de Cristian con la parte del folclore líquido, y vamos a seguir analizando y estudiando esos elementos. Cuando él hablaba de las máscaras ahorita, yo iba haciendo una observación precisamente comparativa con lo que estoy planteando. Por ejemplo, yo veía cuando él hacía la diferencia de las 3 máscaras que presentó, que la primera, la segunda permanecía la esencia de la primera. Permanecía la esencia de la primera, con algunos elementos variables. Vi la tercera, vi el otro elemento variable. En los bailes,
de un baile X. Porque si no, todos vamos a bailar igual, lo mismo. Un merengue va a ser una mangulina, un merengue va a ser un carabinero, un merengue va a ser un palo. O sea, no sé si estoy claro con eso, pero... Sí. Es que ha hecho usted una puntuación que no sé si he sido malinterpretado, pero yo he sido como reiterativo en eso. O sea, lo que usted llama elementos y fundamentos, ¿es como lo llamó? Sí. Bueno, o sea, eso es fundamental. Eso no sé, o sea, cuando usted habla de fundamento, está hablando de la esencia. Y la esencia no se pierde, ¿ya? Así como hicimos la comparación entre estas, las esencias no se pierden porque están ahí, a pesar de unos cambios que de pronto pudieron haber sido, pudieron venido o ser vistos como de mejoramiento. Hay quienes piensan que no, pero la esencia se mantiene. Lo que usted dice es absolutamente cierto. Es decir, ¿por qué? Porque es que no podemos hablar de un folclore sin linderos, porque entonces estaríamos haciendo otra cosa. E incluso, digamos que salgámonos de un poco de la danza folclórica y metámonos en la danza clásica. Es decir, si usted va a hacer danza clásica, tiene que tener unos referentes claros de su postura, de la posición de los pies, de los elementos. Ese es el fundamento. Si usted de ahí ya no lo quiere hacer en tutú, sino que lo quiere hacer en una falda más larga y todo lo demás, pero sigue siendo la danza clásica la imperante a partir de lo que usted está diciendo, sus elementos fundamentales y que le dan la esencia. En eso digamos que esa es la constante. ¿Dónde están las variables? Las variables están en quien lo interpreta. ¿Ya? Ahí es, porque igual yo podría reunir en este momento a todos los miembros de la sala de República Dominicana a que me hagan un merengue y cada uno de ustedes va a tener una particularidad identitaria, pero todos están haciendo merengue, ¿ya? Sin necesidad de decir, es que usted no está haciendo merengue. No, todos están haciendo merengue, todos estos grandes maestros estarían enseñando su merengue. Yo recuerdo haber tenido una clase, no recuerdo el maestro que nos la dio en República Dominicana sobre el merengue y cómo eran unos elementos constitutivos para identificar ese merengue. Y duramos toda una tarde dándole, y era una cosa rica porque uno se comenzaba como a enamorar de esas formas y de esas maneras. Y uno veía a los muchachos que bailaban en ese momento en el ballet folclórico de la UAS, de la Universidad Autónoma, que cada uno tenía su estilo, que cada uno tenía su forma, cada uno era una forma identitaria, pero en líneas generales todos estaban haciendo el merengue. En líneas generales todos tenían. Entonces a eso es a lo que vamos ahorita, porque es que lo que también se busca es reivindicar al intérprete. Al intérprete, porque ese intérprete es el que nos va a decir a nosotros, la manifestación ya está. Digamos que en la línea del tiempo está. Pongamos que la manifestación arrancó, no sé, se me ocurre, vamos a poner fechas hipotéticas. Arrancó en 1600 hasta el 2000, 2020. ¿Ya? Ahí está la manifestación. Se dio en todo ese tiempo. ¿Quién me determina a mí las características de esa manifestación en los tiempos y en las épocas? El intérprete. Entonces ya usted puede decir, mire, mi abuelo la bailaba de esta manera. Y a mi abuelo me contaba que a él se lo enseñó su papá y lo bailaba de esta forma. Entonces, a lo que también se busca con estas dinámicas del folclore líquido, no es desmantelar el término de folclore, sino por el contrario, llevarlo al ser, al intérprete, que obviamente, basado en lo que usted dice, en esos fundamentos, en esas normatividades que tiene cada una de la interpretación del hecho folclórico, también le debe colocar su propio condimento para poderlo seguir enriqueciendo. Si el intérprete no le coloca su propio condimento, está haciendo una réplica o una mímica burda de una manifestación. Estamos de acuerdo. Si yo no la tengo visceralmente, si yo no le estoy aportándole desde mi sentir, desde mi goce, desde mi histrionismo a esa manifestación, sencillamente estoy haciendo un remedio. Y eso pasa muchas veces, me disculparán, cuando
En algunos grupos saben realizar una danza y van allá la danza, baila. O sea, ahí estamos viendo cómo y de qué manera no hay una interiorización de ese fenómeno, no hay una interiorización de esa acción danzaria, sino que sencillamente están haciendo una repetición inanimada del folclore. Entonces, ahí lo que usted dice es fundamental. Los elementos están, tienen que estar para yo poderlo sentir, vivir y apropiarme de él. Pero de igual manera, cuando me apropio de él y lo ejecuto, de mí debe haber una forma particular que me dé ese conector con quien me está viendo o a quien le estoy representando la acción. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Gustavo Díaz, es su turno. No se escucha, maestro. Parece que va a tener que quitarse el audífono para poder escucharlo, desconectarlo del dispositivo porque no se escucha. Trate de ver si... No, todavía no se está escuchando. No, Gustavo, parece que no lo estamos escuchando. Bueno. Por favor, ¿quién más tiene la mano levantada? La pueden poner para no observarlo, porque no estoy chequeando el chat, sino si alguien tiene pregunta al maestro, enciende el micrófono y es su turno. Gustavo, pruebe a ver si tiene éxito. No se escucha. Entonces, ¿alguien más tiene pregunta para el maestro? A lo que Gustavo resuelve el problema de audio. Pregunta para el maestro. Bueno, parece Gustavo no. Entonces, ¿alguien más? Bueno, maestra Kenia, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros compañeros trabajadores del folclore dominicano, pero sobre todo, muchísimas gracias al maestro Cristian Rafael Arrieta, desde Colombia, por esa excelente exposición que nos ha hecho sobre su tesis, el folclore líquido. Creo, Cristian, que hemos quedado todos gratamente satisfechos con las explicaciones, y me parece que vamos a tener que invitarte más adelante para que siga conversando con nosotros sobre todos tus conocimientos. Un abrazo grande desde Quiqueya la Bella. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes y gracias pues por esta iniciativa que tiene el Departamento de Folclore, porque estos son temas que normalmente se hablan en los corrillos, se hablan detrás de bambalinas, cuando un grupo se presenta, cuando el grupo pero estos creo que son temas en los cuales tenemos que entrar a debatir todos, desde nuestra experticia, desde nuestras experiencias, de todo lo que hemos vivido, porque de esa forma nos enriquecemos en doble vía. Interesante que este diálogo pues se siga manteniendo entre los folcloristas de República Dominicana y muchos de los que también están conectados de acá de Colombia. Pues también se socializó el link para que muchas personas pudieran entrar. Y bueno, se trata de eso, se trata de comenzar también, como decía la persona que intervino ahorita, el último,
también ver esa dimensión académica de la investigación, cómo nos puede también llevar a solidificar y a potencializar nuestro concepto de folclore y nuestro concepto de identidad, que ya dejó de ser un concepto muy, digamos que psicorrígido, para volverse un concepto que es muy cambiante y que tiene que ver mucho con lo que somos y la contemporaneidad en la cual estamos viviendo. Entonces, en estos tiempos donde afortunadamente, digamos que desde algunos de los beneficios que pudo haber llegado a traer esta pandemia, ha sido este sistema de la conectividad, de poder vernos en tiempo real, hablar en tiempo real, conectarnos en tiempo real e interactuar en tiempo real. Y qué bueno que este sea el inicio para poder aunar lazos entre todos nuestros amigos, porque el folclore en Latinoamérica es realmente la sangre que nos une a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias.